Guerra total en Medio Oriente. Horas atrás, los hutíes, aliados incondicionales de Irán, realizaron ataques contra petroleros saudíes en las costas de Arabia Saudita. De esta manera, los hutíes materializaron su amenaza de establecer un embargo marítimo al principal productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita. La guerra en Irán, a partir de ahora, ya no solo aparece en el Golfo Pérsico, sino también en el Mar Rojo, con el potencial de generar un bloqueo ya no solo al comercio global de petróleo y de gas, sino también al comercio global de absolutamente todas las mercancías. La guerra en Medio Oriente aparece más terrible que nunca. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 408 de Demoliendo Mitos Charlas, completamente en directo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta oportunidad nos acompaña una vez más desde Buenos Aires, Argentina, la señora o señorita Leila Vitar. ¿Qué tal, Leila? ¿Todo por ahí? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por la invitación. Leila, te presento escuetamente, periodista especializada en relaciones internacionales, conductora del canal en YouTube Séptimo Piso, más que interesante, no desaprovechen la oportunidad para la suscripción, y naturalmente conductora también en Radio Sputnik. Comienzo presentando, querida Leila, los acontecimientos de las últimas horas, porque en apenas 24 horas presenciamos una escalada en Medio Oriente tremenda. Ayer, por cierto, en la conversación, en la charla junto a Fernando Moragón, presentábamos el anuncio de los hutíes respecto a el establecimiento de un embargo marítimo o de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, como contrapartida del bloqueo aéreo y marítimo ya establecido por los saudíes contra los hutíes desde hace 12 años. Eso debemos recordarlo también. Y muchos en Estados Unidos, incluido el propio Trump, Rubio y demás, respondían a esto, consultados sobre esta cuestión, respondían que en realidad los hutíes simplemente realizaban advertencias, amenazas, pero sin materializarla. Bueno, qué fuerte. Aquí el anuncio de un conocido del canal, el día de hoy, el vocero de las Fuerzas Armadas yemeníes, Yahya Sayed, si no recuerdo mal su nombre, diciendo lo siguiente: en el nombre de Alá, el más misericordioso, el más compasivo, Alá Todopoderoso ha dicho la verdad. Ese es siempre el inicio de sus alocuciones, y comienza con el relato de lo sucedido hoy. Con el fin de romper el asedio injusto y brutal impuesto por el enemigo saudí a nuestro querido pueblo desde hace ya 12 años, reforzar la ecuación de asedio por asedio y reafirmar el derecho de nuestro gran pueblo a hacer frente a la injusticia y la tiranía saudí-estadounidense y a reclamar su riqueza y sus derechos legítimos, las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo una operación militar de gran envergadura contra 2 petroleros saudíes que violaron la prohibición dictada por las Fuerzas Armadas en el Mar Rojo, uno llamado Laila y el otro llamado Encelia, con varios misiles balísticos y de crucero, así como con drones. El ataque fue preciso por la gracia y ayuda de Dios y provocó un gran incendio en ambos buques por la gracia de Dios. En el mismo contexto, las Fuerzas Armadas yemeníes obligaron a unos 10 barcos a retirarse y dar media vuelta. Las Fuerzas Armadas yemeníes continuarán sus operaciones navales contra el enemigo saudí y seguirán aplicando la ecuación de asedio por asedio. Afirmamos al enemigo que cualquier locura o agresión dirigida contra nuestro país se enfrentará a operaciones de gran envergadura en lo más profundo de su territorio y que sus consecuencias serán nefastas con el permiso y el poder de Dios. Las Fuerzas Armadas yemeníes rinden homenaje a los hijos de nuestro gran pueblo por su honorable presencia en las plazas y los espacios públicos y les reafirman su compromiso constante con la reivindicación de sus derechos y el levantamiento del asedio si Dios quiere. Bueno, Dios nos basta.
el mejor protector, el mejor señor, el mejor ayudante, viva Yemen libre, digno e independiente. Es el anuncio el día de hoy de los ataques, y aquí las imágenes confirmando esto. Uno de los petroleros atacados hoy, por cierto, no exactamente en el estrecho de Bab el-Mandeb, sino en las costas de Al-Shukaik, ubicadas en realidad en las costas de Arabia Saudita, a 70 millas náuticas, si no recuerdo mal, de uno de los principales puertos de Arabia Saudita. De esta manera, ya no solo el estrecho de Bab el-Mandeb aparece bajo el control de los hutíes, sino incluso una buena parte del Mar Rojo, porque realizaron el ataque no junto a sus costas, sino bastante más allá, sobre las costas de Arabia Saudita. Bueno, comienza una situación sin precedentes, ¿no? Porque ya no aparece la guerra contra Irán solamente centrada en el Golfo Pérsico, en el estrecho de Hormuz, sino que ahora también el estrecho de Bab el-Mandeb, bajo el control de los hutíes, y el Mar Rojo. Leila, ¿qué análisis podemos realizar de esta situación? Bueno, primero que sin duda los hutíes de Yemen merecen un capítulo muy especial en la historia de la geopolítica global, por todo lo que vienen haciendo, por el papel muy destacado que tienen en la región y que ahora están demostrando también la capacidad de ataque que tienen y también de coordinación con Irán. Porque esta escalada en pocas horas también demuestra eso, ¿no? Una coordinación que es también fruto de un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Este escenario que estamos viviendo ya viene de alguna manera siendo muy pensado y calculado por Irán hace tiempo, es decir, no los toma por sorpresa. El hecho de haber fortalecido a lo largo de estos años todo lo que es el eje de la resistencia, hoy demuestra haber sido una estrategia acertada por parte de Irán. Un país que obviamente no está en el mismo nivel en cuanto a las capacidades militares y tecnológicas que tiene Estados Unidos, pero que sí ha demostrado que con esta red que fue construyendo de distintos actores centrales en toda la región y de aliados que comparten un mismo objetivo, recordemos que el eje de la resistencia tiene el objetivo de desplazar, sacar del medio todo lo que es la influencia de Estados Unidos e Israel en la región, ¿no? Ellos todos comparten el eje de la resistencia, recordemos lo integra, bueno, por supuesto que Irán, pero también Hezbollah en el Líbano, los hutíes de Yemen, las milicias chiitas en Irak, Hamas, la Yihad Islámica Palestina. Digo, bueno, también en Siria, las milicias allí. Digo, es importante remarcar cómo son actores que se han logrado distribuir en toda la región, que pueden activar diferentes mecanismos según la situación militar del momento. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es una reactivación. No se entiende bien cuál fue el conflicto de fondo y qué pasó porque se había llegado a un memorando. Todos sabíamos que era muy frágil y que en cualquier momento se echaba para atrás porque aparte Estados Unidos tiene o más que nada Donald Trump, esta gestión ha demostrado que en todas las instancias de diálogos es cuando más ataca o redobla la apuesta en contra de Irán. Los iraníes estaban seguramente esperando también un escenario como el que estamos observando, pero logran activar también los activos que tienen en la región. Un poco creo que la estrategia de Irán es demostrar que el costo militar que tiene el ataque contra Irán, bueno, lo pagan también el resto de los países de la región. ¿Por qué? Bueno, porque quedan en el foco las bases militares de Estados Unidos que tiene repartidas en varios países allí del Golfo y en general en Oriente Medio, pero también demuestra la capacidad que tiene para, bueno, usar sus cartas, que son en definitiva sus aliados, que es parte del eje de la resistencia, para también golpear a los aliados de Estados Unidos y generar que este conflicto ya desborde a Irán y a Estados Unidos y que ya se vuelva algo mucho más regional con todo el costo económico, político y militar que implica para Estados Unidos. No solamente los hutíes generaron muchísimo revuelo hoy
en la región, sino que a escala global desencadenaron consecuencias verdaderamente de magnitud. En primer lugar, el petróleo presentó un rápido ascenso. En este momento ya aparece por encima de los $100, como consecuencia efectivamente del ataque contra el principal productor de petróleo. Voy a presentar el mapa, Leila, porque si no, a veces estas cuestiones así, sí, en abstracto, exactamente. Por aquí voy a presentarlo en idioma español. Por alguna razón siempre acá restablece el idioma alemán Google por mi IP de aquí de Berlín. Bien, ahora sí. Hasta el momento, la guerra básicamente concentrada en Irán, lógicamente, y todos los países alrededor, y por sobre todas las cosas en el Golfo Pérsico y en el Mar Arábigo, por aquí, especialmente en el estrecho de Hormuz, aquí donde los iraníes establecieron un bloqueo, y recordemos que alrededor del 20% de la energía del mundo, en referencia a el petróleo y el gas, recorre este estrecho, ¿sí? Bueno, además de otras sustancias importantísimas como el helio, como el aluminio y demás, pero esos son los dos productos más importantes. Bueno, ahora un aliado de Irán, mientras acomodo nuestras cabezotas por aquí, de repente determina que este país, Arabia Saudita, ya no puede realizar el paso por este estrecho, el de Bab el-Mandeb, después de 12 años de embargo en sentido inverso, un embargo aéreo y un embargo marítimo impuesto por Arabia Saudita contra Yemen, contra quien, por cierto, los sauditas incluso realizaron una invasión, perpetraron una guerra terrible con 500.000 de muertos, en su mayoría civiles. Bueno, no pudieron, y ahora los yemeníes responden con este embargo, pero lo interesante del anuncio de ayer del embargo y la materialización de ese embargo hoy aparece en el hecho de que los ataques fueron realizados por aquí, con lo cual los yemeníes pudieron realizar disparos desde algún lugar de Yemen, presumiblemente o bien la capital Saná o la costa, hasta ahí. Y desde entonces, 5 barcos petroleros, por sobre todas las cosas indios y de otros países, de camino hacia Bab el-Mandeb, debieron retroceder y ya aparecen encaminados de vuelta hacia el estrecho, aquí en el canal de Suez, el paso entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Eso generó un aumento del petróleo inmediato. Además, recuerden que la gran mayoría del petróleo de Arabia Saudita recorre este estrecho de Bab el-Mandeb de camino hacia China y la India, por sobre todas las cosas, ¿sí? Además, los sauditas, una vez cortado el estrecho de Hormuz, habían redireccionado su producción de petróleo en la medida de lo posible hacia la otra costa, hacia la costa del Mar Rojo, exportando el 70% de su petróleo desde aquí. Y ahora no pueden más eso. Pero, y aquí un pero más, después de todas estas noticias y repercusiones a lo largo del día de hoy, apareció la noticia, aquí voy a presentar la imagen, de que, por aquí, 2 petroleros chinos, los 2 petroleros chinos, en acuerdo con los hutíes, sí pudieron recorrer el estrecho de Bab el-Mandeb, con lo cual están realizando un bloqueo selectivo contra Arabia Saudita, pero contra los chinos afectados por esto y a la vez aliados de Irán y de Yemen, contra ellos no, por lo menos no en el caso de un acuerdo, y posiblemente también algún pequeño peaje seguramente, pero bueno, cuestiones de la geoeconomía global. En concreto, Leila, acá
presenciamos un nuevo dolor de cabeza para Estados Unidos, porque ahora no solamente bloqueado Hormuz, sino que bloqueado también Bab el-Mandeb, pero la idea de Trump, teóricamente, en todo esto, quería con esto generar de alguna manera la disminución del petróleo, un agotamiento del flujo petrolero y energético hacia China y hacia los aliados chinos, y no lo está generando porque realizan un bloqueo selectivo. Y entonces, ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos? ¿Qué comienza a partir de ahora, Leila, con todo esto? A priori lo que vemos es un Donald Trump que lo que hace básicamente es usar la estrategia que viene utilizando desde el comienzo de este conflicto, que es amenazar, ¿no? Y también ir cambiando constantemente las declaraciones en base a lo que va pasando concretamente en el escenario de Oriente Medio. Pero digo, es interesante ver cómo, en definitiva, los países más golpeados en su economía, y eso es un golpe muy fuerte, sobre todo para las monarquías del Golfo, son justamente estas monarquías, estos aliados de Estados Unidos en la región que terminan absorbiendo prácticamente todos los costos de este conflicto que inició Donald Trump sin que en ningún momento hubiese explicado concretamente qué era lo que estaba buscando con todo esto. Fue variando constantemente a lo largo de estos meses su postura respecto de qué era lo que buscaba, si un cambio de régimen en Irán, si destruir la capacidad misilística, si evitar la bomba nuclear. No se sabe específicamente qué es lo que está buscando, pero en definitiva lo concreto es que se están perjudicando muchísimo sus aliados en la región y también el propio Estados Unidos, que absorbe los costos internamente hoy en Estados Unidos. Una de las grandes prioridades que tiene el electorado, la demanda de los estadounidenses tiene que bajar el precio de la gasolina. La energía aumentó muchísimo y no hay una respuesta concreta del gobierno para poder equilibrar ese precio que hoy está por las nubes. Entonces, cuando vemos un Donald Trump que festeja que baja el precio del barril de petróleo porque se logra un memorando y después vuelve a festejar porque sube, porque en realidad supuestamente esa era la estrategia, bueno, pierde credibilidad constantemente el presidente de Estados Unidos y aparte porque sigue sin haber una explicación concreta de qué es lo que está buscando con todo esto. Da la sensación de que va improvisando sobre la marcha, de que está muy presionado, no sabemos si hay cuánto ahí hay de lobby israelí para continuar por este camino, cuánto hay de los halcones que también buscan seguir, digamos, generando conflicto en esta parte del mundo. En su momento Trump también dijo, bueno, en definitiva lo que hacemos con todo esto es perjudicar a China, como queriendo meter también a China en todo este conflicto y diciendo soy un estratega geopolítico porque todo esto lo que hace es perjudicar a mi principal competidor que es China. Eso no se observa, sino todo lo contrario. China, podemos decir que sí, directamente puede ser uno de los perjudicados por el alza del precio del petróleo, porque aparte es uno de los grandes importadores de estas monarquías de petróleo, pero digo, China ha logrado a lo largo de los años, digamos, está utilizando las reservas de petróleo, se presenta como un socio confiable también en la región a pesar del conflicto que está generando Estados Unidos, y aparte también empieza esta cuestión de que, bueno, pasan los buques chinos, porque hay un acuerdo evidentemente con Irán o con los hutíes, se empieza a desplazar el dólar porque los iraníes en el estrecho de Hormuz decían, bueno, pero que me paguen en yuanes y no en dólares, también un golpe demoledor para esta moneda que se ha logrado consolidar internacionalmente, pero que cada vez está siendo más debilitada porque se usa como una herramienta, como un arma de presión y eso le resta credibilidad. Y la vuelve mucho más permeable a que los conflictos terminen perjudicando el valor de la moneda. Digo, el dólar y como moneda transaccional en todo este conflicto está perdiendo y mucho. Y lo mismo los aliados de Estados Unidos. De hecho, cuando se habla de los costos, a Trump le encanta hablar de los costos de la guerra, lo hacía cuando era candidato y decía, hablaba en contra de los conflictos que habían iniciado los demócratas. Con razón decía, son costos que no nos podemos permitir los estadounidenses porque hay otras prioridades, voy a terminar con todos los conflictos y ahora eso le vuelve como un boomerang, porque ahora la pregunta que muchos le hacen a Donald Trump es
¿quién paga el costo de todo esto? Porque está repercutiendo negativamente en la economía por el alza de los precios y además no hay un objetivo concreto que esté cumpliendo Donald Trump con todo este conflicto. Y más allá de que hay un costo político que tampoco, que después si querés podemos abordarlo, lo que significa concretamente quedar como un presidente títere de los intereses israelíes. Pero digo, más allá de eso, Donald Trump no logra explicar tampoco a sus propios aliados cómo va a ser para recuperar todas las bases que están destruidas. De hecho, cuando se hace el cálculo de lo que tiene que gastar Estados Unidos para reponer eh, todo lo perdido en esta guerra, se deja de lado y no se tiene en cuenta todo lo que han perdido sus aliados y las bases estadounidenses en los diferentes países de la región. Digo, hay un ninguneo total por parte de Estados Unidos hacia las monarquías del Golfo que han sido siempre sus grandes aliadas en esta parte del mundo, en esta región. Veremos cuál es la repercusión. A priori lo que se observa es un Donald Trump que intenta negociar ahí con Arabia Saudita algún acuerdo nuclear, que también uno puede decir es la contradicción en su máxima expresión, ¿no? Porque de hecho todo esto se desencadena supuestamente porque Irán iba a obtener una bomba nuclear con el enriquecimiento de uranio y ahora está cerrando un pacto con Arabia Saudita para enriquecer uranio. Digo, evidentemente Irán ha sido un actor muy problemático para intereses israelíes y estadounidenses en la región, y al mismo tiempo se intenta fortalecer a otros actores, no solo a Israel, sino también a estas monarquías, pero siempre subordinadas a los intereses israelíes, porque fíjate que este acuerdo que está impulsando Donald Trump con Arabia Saudita también tiene como condición firmar el acuerdo de Abraham, ¿no? Estos acuerdos que viene impulsando Donald Trump durante su primera gestión, que lo que buscan es normalizar la relación de los países árabes con Israel y de esa manera lograr fortalecer la legitimidad que no tiene Israel en la región. Bueno, lo ha logrado con Emiratos Árabes, con Marruecos, Sudán, Bahrein, pero quiere extenderlos a toda la región en beneficio, por supuesto, de los israelíes. Veremos qué pasa con eso, pero a priori es una contradicción muy difícil de sostener y justificar, ¿no?, ante el mundo. Aquí en imágenes la evolución del precio del petróleo con una escalada enorme, entre otras cosas, por todo lo hablado hasta aquí. Vamos a presentar además algunas razones adicionales a todo esto, como por ejemplo los ataques ida y vuelta del día de hoy con la destrucción de una central eléctrica kuwaití por parte de Irán, pero ya que comenzaste con la cuestión del acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos para el enriquecimiento para el desarrollo nuclear, incluido el enriquecimiento de uranio. Aquí la noticia, el día de hoy, en una de las muchas fuentes, esta es una fuente occidental, Deutsche Welle, nada más y nada menos, Estados Unidos y Arabia Saudita alcanzan un acuerdo histórico sobre energía nuclear. El acuerdo es una muestra más del fortalecimiento de los lazos entre Estados Unidos y Arabia Saudita durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump. El acuerdo, conocido como Acuerdo 123, permitiría a Arabia Saudita construir reactores nucleares utilizando tecnología estadounidense. Por alguna razón no apareció en pantalla, como de costumbre en esta plataforma maldita. Qué cosa. Bueno, aquí la noticia, ahora sí. Y sobre esto, antes de que comencemos la conversación sobre esta cuestión, hace algunas horas la propia vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, debía responder una pregunta bastante incómoda. La presentamos por aquí. Saudi Arabian nuclear. Respecto al acuerdo con Arabia Saudita, hay un periodista. What steps is the U.S. taking to get Saudi Arabia to sign the Abraham Accords? Sure. Well, the president himself has spoken on this many times. His Truth Social post. Bueno, esta no es exactamente la parte de la pregunta interesante. Bueno. Bueno, este aparentemente no exactamente el extracto, donde el periodista realiza la siguiente pregunta. Como abogado del diablo, ¿por qué generan un acuerdo civil nuclear con los saudíes, pero no así
con los iraníes. Y en última instancia, supuestamente, la cuestión nuclear determinó el inicio de la guerra. ¿Y qué respondió la buena de Caroline Leavitt? Básicamente, no, porque en el caso de los saudíes van a comenzar el desarrollo nuclear con empresas estadounidenses. Por eso, este acuerdo representa un acuerdo America First, ¿no? Estados Unidos por delante. Con lo cual, aparentemente, el problema con Arabia Saudita entonces no aparecería en el desarrollo de un arma nuclear, sino en que realizan esos desarrollos con tecnologías propias o con alianzas con los rusos y los chinos. ¿Cuál es nuestra interpretación de esto, Leila, de este tipo de respuestas? En definitiva, es evidente que lo que molesta en realidad es el desarrollo soberano de cualquier nación. En este caso, bueno, Irán y el desarrollo nuclear, siempre dijeron los iraníes que lo que buscaban era, bueno, aplicar esto, el desarrollo nuclear, a fines civiles, ¿no? A la salud, al desarrollo científico, tecnológico, nunca para la cuestión militar o para la construcción de la bomba nuclear. Más allá de que si uno se pone a hilar un poco finito, puede decir, bueno, de todas maneras, si Israel no da ningún tipo de explicación acerca de su arsenal nuclear, nunca firmó el Tratado de No Proliferación, ¿por qué Irán no puede hacer lo mismo? Sin embargo, Irán, a pesar de esa enorme contradicción que hay con este caso en particular de Israel y la impunidad total que tiene para así desarrollar armamento nuclear sin que nadie lo esté señalando, Irán siempre estuvo a disposición de la ONU, de las inspecciones, del organismo que depende de la ONU para la energía nuclear y demás. Siempre, digamos, mostró con claridad cuáles eran las intenciones que tenía, pero lo que defendía y sigue defendiendo Irán es el derecho soberano a poder tener acceso a esa tecnología. Entonces, si puede hacerlo Israel, si ahora evidentemente también puede hacerlo Arabia Saudita. Ojo, Arabia Saudita lo hace siempre, digamos, ahí negociando también la soberanía, porque cede soberanía a favor de los negociados que puede tener allí con Estados Unidos. ¿Por qué un país no puede hacerlo de forma soberana o mirando tal vez a otros aliados, como por ejemplo Rusia, que es también una de las grandes potencias que siempre presta logística, apoyo y coordina un montón de desarrollos en materia de energía nuclear, no solo en Medio Oriente, también lo ha hecho en África? ¿Por qué no hacerlo también con inversiones chinas? Bueno, el problema evidentemente es cuando un actor tan importante, en este caso como Irán, logra sostener esa soberanía, abrirse hacia otros aliados y fortalecer su papel prescindiendo de Occidente. Bueno, y ahí llegan las sanciones, ahí llega el estrangulamiento económico, pero bueno, creo que queda en evidencia, no solamente a través de esa conferencia, digo, cualquiera que tenga un mínimo de sentido común y entienda un poco de geopolítica, se da cuenta de que el gran problema para Estados Unidos es ese, ¿no? Que se fortalezca un actor que logre cierta autonomía a nivel regional y que no quede supeditado a la influencia israelí, que es lo que viene haciendo Irán. Veremos qué pasa con todo esto y hasta qué punto puede avanzar un acuerdo nuclear con Arabia Saudita, porque ya te digo, cualquier tipo, como Medio Oriente se mantiene como en este equilibrio muy frágil, ¿no? Cualquier cosa que suceda, cualquier cuestión, como estamos viendo ahora con el conflicto en Irán, puede desencadenar en un conflicto a nivel regional que se puede ir de las manos y que es muy difícil de predecir cómo puede llegar a terminar. Pero me parece también importante poner el foco en cómo las monarquías del Golfo, estos aliados que tiene Estados Unidos y aliados hasta ahí, porque también han logrado a lo largo de estos años ser bastante pragmáticos o pragmáticas estas monarquías del Golfo para fortalecer su papel a nivel regional. Bueno, veremos hasta dónde llegan y también cuál es la estrategia que adopta Irán en este momento, que sigue contradiciendo las declaraciones de Donald Trump, cuando dice terminamos con el arsenal misilístico iraní y al día siguiente vemos como bajo ningún punto de vista Irán tiene capacidad de respuesta. Sí, no está utilizando la misma estrategia que usó, por ejemplo, en lo que fue la guerra de los 12 días, por supuesto, pero porque cambió el panorama y ahora están pensando ya en una guerra de largo plazo, pero están preparados y me parece que en estos días esta escalada también está demostrando cómo
se le va de las manos a Estados Unidos el conflicto. Vamos a ver qué pasa con eso y qué terminan decidiendo, cuál va a ser la estrategia, porque hasta ahora lo que vemos son amenazas. Trump lo que dice es, dentro de poco van a ver el peor ataque jamás visto. Bueno, vamos a ver cuál es ese ataque y cuál es la respuesta iraní. Aquí lo que quería antes... Just plain devil's advocate. Why does Saudi Arabia get a civilian nuclear deal, but... Aquí, jugando al abogado del diablo, ¿por qué Arabia Saudita recibe un acuerdo nuclear civil mientras que Irán no? Todavía lo estamos negociando, según los medios, en realidad esto ya firmado, pero bueno, todavía lo estamos negociando, pero tendrá la condición de... This agreement in particular, as it's been discussed thus far, does give priority access for American companies in the Saudi... Tendrá la condición de que dé prioridad a las empresas estadounidenses en el desarrollo nuclear saudí, which will ultimately benefit American industry workers and supply chains. Lo que dará beneficios a las industrias estadounidenses y a los trabajadores estadounidenses. The deal that has been discussed thus far and will continue to be discussed absolutely puts America first, and that's obviously very important. Este acuerdo pone por sobre todas las cosas a America First, América a Estados Unidos delante. Bien, y además será dependiente de la aceptación de los acuerdos de Abrams. Acá, clarísimo. Por otro lado, Trump hace un ratito con las siguientes declaraciones sobre Irán. Aquí Trump. I just want to leave you by saying that it's an honor to be here. I'm going over now to talk about various and sundry subjects. Es un orgullo o un honor estar aquí. Voy a hablar sobre distintas cosas, incluido Irán. The Iran War. La guerra en Irán. Estamos muy bien ahí, lo estamos haciendo espectacularmente. Mejor de lo que nadie hubiera previsto. Destruimos su marina, su fuerza aérea. Todos sus radares, la mayor parte de su capacidad de producción militar, de industrial militar. Sus existencias de drones disminuyeron 84%. Sus misiles 91%. And I had a newspaper say they're in stronger position today than they were 4 months ago. No. Y aún así un periódico tituló hace poco, son más fuertes ahora que hace 4 meses. That's not the truth. That's not no, right. Eso no es verdad, no es verdad de ningún modo. The New York Times said they're in stronger position today. They have no military, they have no navy. Eso lo dijo el New York Times, y no tienen más fuerzas armadas, no tienen marina, no tienen nada, destruimos todo. They had 159 ships, everyone's at the bottom of the sea. Tenían 159 barcos, están todos en el fondo del mar. 112 airplanes, everyone is gone. Tenían 102 aviones, todos ellos están destruidos. Curioso que hace unos días visibles algunos de esos aviones patrullando los cielos de Irán, pero bueno, él no ha enterado o mintiendo deliberadamente, evidentemente, en esta cuestión. They have no radar, they have no anti-aircraft, they have no nothing. No tienen radares, no tienen fuerzas antiaéreas, no tienen nada. Other than they're mean and they're smart and they still have some capability. Excepto que son malos, son inteligentes y tienen algunas capacidades todavía. But 4 months ago, trust me, they were much, much stronger, okay? I want to give you the non-fake news. Pero créanme que hace 4 meses eran mucho, mucho más fuertes que ahora. Bueno, lo dicho por Leila, ¿no? Esta perorata sin mucho sentido, sin concreción de nada. En concreto, el día de ayer, Estados Unidos perpetró ataques muy duros contra muchos objetivos a lo largo y a lo ancho del territorio iraní. El más importante de todos, total y absolutamente civil. Estas imágenes, ahí el momento del primer impacto. En el cruce fronterizo
entre Irán e Irak, cruce conocido como cruce de Shalamchek. En este momento muy transitado debido a una celebración religiosa y peregrinos cruzando precisamente por ese cruce. Aquí más imágenes. De hecho, en un cruce fronterizo, por lo menos en los últimos recuentos vistos, alrededor de 5 personas muertas confirmadas, decenas de heridos. Sentido militar de esto, ninguno, pero a raíz de esto, los iraníes respondieron atacando el cruce fronterizo entre Kuwait e Irán. El video por aquí, exactamente. Ahora sí. Bueno, también un ataque fuerte. Y junto a este ataque, muchos otros ataques más. Aquí las imágenes de... aquí la lista de objetivos alcanzados solamente el día de hoy. Ahora sí, todas esas bases en Kuwait, en Jordania y en Bahrein. Y sumado a esto, interesante por aquí, las declaraciones de Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores, a propósito de este ataque contra un cruce fronterizo y la respuesta iraní contra otro cruce fronterizo. El ataque de Irán llevado a cabo en la madrugada, por ende sin víctimas fatales. El de los estadounidenses durante el día, en pleno funcionamiento, o en las horas de la noche, pero todavía en pleno funcionamiento de ese cruce fronterizo, y por eso con los muertos mencionados antes. Estas las declaraciones. Nuestra doctrina de defensa es clara. Ojo por ojo. Cualquier agresión contra Irán, incluida nuestra infraestructura, obligará a una respuesta poderosa y contundente. Quienes contribuyan a dicha agresión, sea cual sea el tipo de apoyo, también serán considerados objetivos legítimos. Estas las palabras de Araghchi. Y para redondear esto, antes de la pregunta, paciencia, Leila, por favor, porque quiero presentar todas las cuestiones del día de hoy. Aquí Rubio, a propósito de esto, del ojo por ojo y de lo sucedido. No les voy a dar detalles de lo sucedido, pero sí les voy a contar esto. Esto, por cierto, en la cumbre de la ASEAN no recuerdo exactamente. En Filipinas. Gracias, Leila. La gente que está a cargo de ese país, en Irán, no saben lo que están haciendo. No entienden conceptos básicos, no saben cómo arreglar su economía. Esto sobre Cuba, bueno, y la gente de Cuba no sabe qué hacer. Un poquito más adelante lo dirán. Bueno. Acá, esto, ahora sí. He visto a Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, ahora sí, esta partecita quería, quien dijo hace horas, nuestra política es la de ojo por ojo. La política del presidente es de una cabeza por un ojo. Eso es lo que honestamente será un ojo por una cabeza. Pagarán un alto precio, ya lo están pagando. Van a seguir pagando un alto costo. Leila, considerando este ida y vuelta de amenazas, el ataque contra el
paso fronterizo, la respuesta iraní, ahora el embargo yemenío de los hutíes contra Saudí. ¿Podrá responder Estados Unidos a esto una vez más con una escalada aún mayor? ¿Podrá Trump materializar esas amenazas, en tu opinión? Mira, obviamente que en un conflicto de estas características todos son perjudicados, ¿no? Acá medio que se trata de medir a ver quién está pagando el costo más alto. Yo creo que sí, claramente Irán está pagando un costo. El tema es que no se van a dejar doblegar porque en el medio está en riesgo la propia supervivencia del Estado. Entonces, cuando está en riesgo la propia supervivencia, al mismo tiempo tenés todo y nada para perder. Es como que pones todo a disposición de, bueno, justamente eso, sobrevivir. Y si eso implica escalar y escalar hasta que no te quede país, yo creo que los iraníes van a ir hasta al fondo con eso. De hecho, las movilizaciones enormes de millones de personas que hemos visto pidiendo venganza durante el funeral del ayatolá asesinado, martirizado Jamenei, demuestra que no es solamente un régimen político, sino que hay todo un pueblo detrás que respalda lo que está haciendo ese régimen. No pasa lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, dentro de poco hay elecciones, hay que ver hasta qué punto Donald Trump está dispuesto a pagar un costo político que le puede significar un golpe muy fuerte en cuanto a su liderazgo en noviembre en las elecciones, porque las encuestas vienen marcando un cansancio de la mayoría de los estadounidenses con este conflicto y también un desconocimiento respecto de cuál es el interés de Estados Unidos en continuar con la guerra contra Irán. La mayoría está en contra. Entonces, hay que ver ahí quién está dispuesto a ceder antes. Yo creo que si Estados Unidos decían, bueno, lo único que les queda es, ellos son solamente malos e inteligentes, ¿no? Decía Donald Trump. Bueno, con maldad e inteligencia no alcanza. Si fuese que solamente les queda eso a los iraníes, ya estarían arrodillados firmando cualquier acuerdo con tal de que esto se termine. Sin embargo, constantemente están doblando la apuesta. Y evidentemente tienen capacidad para hacerlo y están dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Saben los iraníes que están en un, o mejor dicho, los estadounidenses saben que se metieron en una trampa de la cual es difícil de salir. Vamos a ver de qué manera logran hacerlo y quién termina pagando el precio más alto. Seguramente en cuanto a la cuestión militar, económica y demás, Irán sí va a sufrir y está sufriendo grandes pérdidas, pero también lo está haciendo Estados Unidos, así que en la balanza no sé quién termina siendo el más perjudicado. En mi interpretación, esto para mí perjudica más a Estados Unidos que a Irán. A Irán en el largo plazo termina capitalizando políticamente, ideológicamente todo este conflicto y fortalece aún más a un régimen que hasta hace poco se decía, bueno, está a punto de caer porque la gente está saliendo a la calle a quejarse de la situación económica, que era cierto, había mucho malestar de los iraníes por, bueno, la asfixia que hace mucho tiempo sufren por parte de Estados Unidos, pero que repercute en la vida cotidiana. Bueno, hoy eso está totalmente en segundo plano y la prioridad es seguir adelante, no importa cómo, pero asegurar la supervivencia de este Estado. Así que vamos a ver cómo sigue todo esto y sobre todo qué pasa en los próximos días, porque esto evidentemente, por lo que se viene demostrando en estos días, es justamente eso, en el minuto a minuto, en el día a día, para tratar de entender cómo termina todo esto. Lo último antes del paso hacia Ucrania, aquí, por cierto, imágenes de la visita del día de hoy, por cierto, del presidente iraní Al-Saidi a Irán. Ahí lo cumplimentará Pezeshkian y Al-Saidi. Al-Saidi hace 2 días, hace nada, en la Casa Blanca junto a Trump y ahora visitando Irán. Puede que el ataque al paso fronterizo de alguna forma respondiese a esto, ¿no? Un mensaje no tanto para los iraníes, sino para el presidente iraní. Muy, pero muy importante seguramente este encuentro debido a el rol importantísimo de Irán en toda esta cuestión. Irán, un país adentro con, por cierto, milicias pro-iraníes, incluso con mayor poder militar que el propio Hezbollah,
pero también en el norte de Irán en el Kurdistán iraquí, perdón, en el norte de Irak con milicias pro-kurdas anti-iraníes, pro-estadounidenses, así que importantísimo el rol de Irak en todo esto. Por último, más imágenes, esto de una información no confirmada. Si ahí en pantalla, exactamente, lo presentamos por aquí. Un segundo. Ahora, esto de aquí. Ahora sí. Bueno, un ataque iraní el día de hoy contra Kuwait, y las primeras informaciones lo presentaban como un ataque contra la principal planta de producción de energía de Kuwait, la principal central eléctrica. Esta es la información inicial. Los estadounidenses ya cometieron centrales eléctricas iraníes, incluso en 2 oportunidades instalaciones ligadas a el agua corriente, la última vez una desalinizadora, hace algún tiempo un depósito de agua también, con lo cual podía parecer en ese marco, podía representar una respuesta, una retaliación iraní a esto. En las últimas horas algunos medios están rectificando esto y lo presentan como un ataque contra un objetivo en Kuwait, pero no contra una instalación eléctrica. El día de hoy en Kuwait la temperatura de alrededor de 47 grados y esta central eléctrica genera aparentemente el 80% de la electricidad, con lo cual si efectivamente hubieran realizado un ataque contra esta central eléctrica, apareceríamos también en una nueva ola de escalada muy, pero muy importante, porque comenzarían las centrales eléctricas en países totalmente dependientes de esto. Estimada Leila, vamos a redondear lentamente porque están realizando el cierre de la radio. Leila debe abandonar el estudio, así que vamos a redondear con una reflexión final. Lo que quieras, Leila, sobre el final, si algo en el tintero, un poco de autopromoción, todo tuyo, el micrófono tuyo, estimada. No, como conclusión un poco retomar esto, ¿no? De cómo de forma muy inteligente Irán logró a lo largo de estos años fortalecer su presencia y su influencia con el eje de la resistencia. Hoy más que nunca demuestra cómo eso ha sido una estrategia militar y política, porque recordemos que todos los actores dentro de la resistencia tienen autonomía, no es algo que pueda ser, por ejemplo, comparado a la OTAN, ¿no? Hay una autonomía, pero hay un objetivo común que los une, que es eliminar la influencia, sobre todo israelí, de la región. Esto está demostrando hoy por hoy que fue una estrategia acertada. Está usando todas las cartas que tiene disponibles Irán, creo que todavía le quedan muchas. Se habla también hasta el día de hoy hay poca información, por supuesto, y es entendible, sobre lo que pasó con las centrifugadoras, ¿no? Si efectivamente durante la guerra de los 12 días fueron destruidas o no. Algunos decían, bueno, lograron trasladarlas. Otros dicen que no, que fueron destruidas. Recuerden que ahí Estados Unidos usó estas bombas antibúnker que logran penetrar varios metros, pero que por la constitución de los lugares donde estaban resguardadas esas centrifugadoras es posible que no hayan logrado el objetivo de destruirlas. Bueno, Irán también siempre está jugando esa carta, esto de no sabemos qué pasó con las centrifugadoras y no sabemos hasta qué punto pueden ser utilizadas, ¿no? Mientras tanto, para, desarrollar algún tipo de armamento nuclear, aunque en la narrativa siempre lo van a negar. Evidentemente Estados Unidos persigue ese objetivo, es probable que no tengan demasiada información, porque también la geografía iraní es muy compleja, muy particular, muy especial, juega a favor claramente de los iraníes. Digo también esto porque es un tema que se tiene en cuenta cada vez que se habla de una invasión, de una posible invasión de Estados Unidos a Irán. Creo que no lo van a hacer, sería un error garrafal que eso
sea o esté siquiera considerado por parte de Estados Unidos, pero digo, hoy por hoy hay un Irán que se mantiene, por un lado, con los aliados, por otra parte, con el secretismo en torno a qué pasa con las centrifugadoras de uranio y qué tan resguardadas están, cómo continúa el proyecto nuclear iraní, y también está demostrando que la capacidad misilística está hoy por hoy intacta, si no, no tendría capacidad de seguir apuntando todos los días contra bases estadounidenses. Si en verdad se hubiera atacado y destruido el 90%, como decía recién Donald Trump, de la capacidad misilística, no estaríamos viendo lo que estamos observando. Digo, es simplemente mirar un poco la realidad y hacer 1 más 1 es 2. Pero bueno, insisto, hoy Irán sigue bajo asedio, más allá de que creo que hay una estrategia militar acertada, está en una situación también bastante compleja porque no es fácil enfrentarse a la mayor potencia militar del mundo, pero me parece que también están jugando con los errores estratégicos que está cometiendo sin duda el gobierno de Donald Trump. Leila, como siempre, un placer. Seguramente participará Leila más en las transmisiones y en las charlas en Demoliendo Mitos. Por cierto, a propósito de charlas, la charla de todos los viernes con Juan Antonio Aguilar la vamos a realizar el sábado, así que mañana yo por aquí con Demoliendo Mitos en vivo, solito para ustedes, y el domingo, como siempre, de vuelta junto a Fernando Moragón, como todos los domingos. Pueden acompañar el trabajo de Leila en Séptimo Piso, canal muy interesante. _piso, nos encuentran en YouTube. Séptimo_piso. En el buscador de YouTube, con Séptimo Piso, por lo menos en mi caso, apareció también. Así bien. Que muy, muy interesante, con unos videos cortos sobre un tema específico muy, muy, muy bien desarrollados. Muy, muy interesantes los cortos también. En Radio Sputnik pueden acompañar a Leila y seguramente aquí en el canal en el futuro también en mayor medida. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Un beso y un abrazo y hasta el día de mañana. Chau, chau.